Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 7. Concepción del sistema de civilización democrática. Un esbozo de la historia de la civilización democrática. El rasgo más básico de la naturaleza humana libre es que cada persona puede escoger su propia historia y saber cómo vivir según la historia. La historia es la interpretación de la existencia, el proceso que se ha realizado hasta la fecha. Cuanto más diversas sean las formas de existencia, más historias tendremos. Pero que haya diversidad de historias no significa que no haya unidad histórica. En ausencia de unidad, la diversidad carece de sentido. La diversidad solo existe en relación con la unidad. Lo importante es determinar qué representará esta unidad. En el caso de la especie humana, la inteligencia y la capacidad de usar herramientas proporcionan una posible base para la unidad. Sin estas capacidades, no hay diferencia entre la especie humana y otras especies vivas. Puede haber diferentes bases de unidad, entre ellas el Estado unas veces y la democracia otras, la dimensión moral y política de la sociedad, la mentalidad y el estado de la economía. Lo importante es determinar qué tipo de diversidad se puede desarrollar a partir del factor unificador con el que se cuente. Consideramos que la sociedad moral y política es la base fundamental de la unidad en una civilización democrática. Para clarificar esto, hemos definido y determinado su metodología. Ahora quisiera trazar un breve esquema de su desarrollo histórico. La sociedad de clanes y el neolítico. Sabemos que cerca del 98% de la vida de la naturaleza social tuvo lugar en unidades de 25 a 30 personas, lo que llamamos sociedad de clanes. El clan puede definirse como la célula madre de la sociedad. La sociedad de clanes ha perdurado en todas las sociedades que se han formado a lo largo del tiempo, incluidas la familia, la tribu, el asiret, los pueblos y las naciones, de forma similar a la diferenciación celular. Según nuestra definición básica de naturaleza social, la sociedad de clanes es una sociedad moral y política. El hecho de que utilice un lenguaje de signos o simbólico no es tan importante. Por supuesto, la moral y la política que existen en un clan son muy simples, pero lo importante es que existen. Que se trate de un nivel sencillo no le resta importancia. Al contrario, demuestra su importancia. Se puede incluso decir que la expresión más fuerte de la moralidad se ve dentro de la sociedad de clanes. Parece casi instintivo. Vivir conforme a la moral es la condición sine qua non de la existencia. Un clan que ha perdido su moral es un clan que se ha dispersado, desmantelado o destruido. El hecho de que la moral se pueda expresar en reglas sencillas indica su vitalidad. En contraste, hoy podemos ver cómo es de desdeñable el impacto sobre la sociedad de las frecuentes violaciones del imperio de la ley. Dada la naturaleza conservadora de la ley, estas violaciones pueden incluso desempeñar un papel más positivo. El deterioro de las normas dentro del clan significa el fin de la comunidad. Ocurre lo mismo con la política. Un clan tiene dos tareas muy sencillas: cazar y recolectar. La caza y la recolección son de vital importancia para todos los miembros del clan. Seguramente muchas veces habrán discutido, consultado, compartido experimentos y nombrado miembros para formar y aplicar las mejores y más eficaces políticas de caza y recolección. De lo contrario, la vida no habría sido posible. La cuestión política más importante giraba en torno a qué recoger y qué comer. Y esto era un trabajo colectivo. ¿Se puede definir la política como trabajo colectivo? Lo que quiere decir que, aunque la sociedad de clanes era una comunidad política muy simple, era vital. Si una sociedad de clanes ignoraba la política, aunque solo fuera un día, habría muerto. La política tiene, por tanto, una gran importancia estructural.
En la mayoría de los demás aspectos, el clan humano podría haberse parecido a otros primates. La única diferencia significativa entre ellos es que el clan desarrolló un tejido social, moral y político. Cuando existe una dimensión política, incluso el desarrollo de herramientas entra en juego. También el desarrollo del lenguaje requiere moralidad y política. No debemos olvidar que el debate y la toma de decisiones para realizar cualquier trabajo aceleraron la necesidad de la capacidad de hablar. No me parece útil defender que las necesidades nutricionales de los clanes originaran la moral y la política. Sin duda, una ameba, un ente vivo unicelular, también tiene necesidades nutricionales, pero no podemos hablar de la moral y la política de las amebas. Lo que distingue a un ser humano de una ameba es que moral y política intervienen en la forma en la que la humanidad satisface sus necesidades nutricionales. En este sentido, la afirmación marxista de la economía lo determina todo no explica mucho. De hecho, lo importante es cómo se determina la economía. Para que los seres humanos puedan resolverlo, la sociedad necesita un tejido moral y político, y por tanto, una esfera social. Es esta característica la que coloca a la sociedad de clanes en el origen de la historia de la civilización democrática. A este respecto, la historia de la civilización democrática es la historia del 98% de la humanidad. Además, como hemos mencionado, el clan continúa existiendo como célula madre de la familia. La tribu, el asiret, los pueblos y la sociedad nacional e internacional, así como de las comunidades transnacionales. Hace unos 20.000 años, como consecuencia del deshielo de los glaciares en el cuarto periodo glaciar durante el Mesolítico, hace entre 15.000 y 12.000 años, y el Neolítico hace entre 12.000 y hasta la fecha. Se formaron sociedades con especial trascendencia en el ecosistema Taurosagros. Estas sociedades estaban significativamente más avanzadas que la sociedad de clanes. Contaban con herramientas complejas y habían dispuesto asentamientos. De hecho, la primera revolución agraria rural se produjo durante este periodo, aunque predominaba el sistema social del Taurosagros. Había empezado a aparecer formaciones similares en lugares de África y Eurasia, donde había comunidades humanas. Creo que esto fue el resultado de la expansión de la sociedad neolítica de la región de Taurosagros. Esta es una gran época en la historia de la naturaleza social. Fue durante esta etapa que se produjo un gran número de eventos como el lenguaje simbólico que aún se utiliza, la revolución agrícola, cultivo y cosecha conscientes y domesticación de animales, la formación de aldeas, el origen del comercio, la transición de la familia centrada en la madre a organizaciones tribales y de asiret. Sin duda, el hecho de que este periodo se denomine la Nueva Edad de Piedra hace referencia a la aparición de sofisticadas herramientas de piedra. Se produjo una notable evolución de la inteligencia humana, todas las herramientas y equipos que han dejado su huella hasta el día de hoy. Incluso los principios de cómo se usan parecen haber sido inventados por ese entonces. Es el segundo periodo extendido de la historia. Solo el 1% del 2% restante refleja este periodo. La sociedad era todavía esencialmente moral y política. No existía la ley y el Estado. El poder aún no se había erigido. Se consideraba a la madre sagrada y se elevaba a la imagen de la diosa. La transición hacia el periodo de los templos sagrados y los mausoleos también se produjo durante este periodo. Se vivía la vida en contacto directo con la historia. Tanto era así que los vivos compartían su espacio con los muertos. Las ruinas de templos y mausoleos son un claro ejemplo de ello. Estas eran personas reales y auténticas, no primitivas. El segundo gran periodo de la historia de la civilización democrática
puede describirse como la expresión de los valores puros de la civilización democrática. A medida que se desarrollaban el lenguaje simbólico y la inteligencia, la sociedad moral y política experimentaba la democracia de la manera más extraordinaria en las aldeas y tribus. Esto puede parecer extraño, pero es la verdad. Era el periodo en que la moral y la política representaban la democracia más pura. La existencia de producto excedente que aumentaba gradualmente condujo a la opresión y a la explotación sistemáticas por parte de los poderes jerárquicos y posteriormente de las fuerzas de la civilización centradas en la ciudad existían por encima de la sociedad. Ciudades, clases y estados. Las narrativas de la civilización, denominadas historia escrita, todo tipo de discursos mitológicos, religioso y científico, comienzan la historia a partir del mandato del Creador. La historia de la que hablamos es la de los últimos 5.000 años, con mi análisis sociológico como punto de partida. Puedo decir que tales narrativas históricas están ideológicamente inclinadas a santificar la opresión y la explotación, lo que hacen todas las escuelas científicas, incluida la llamada economía política. Es construir una ideología basada en la plusvalía para todos los valores de la vida, de la sociedad que ha experimentado un desarrollo cualitativo en la productividad de sus prácticas laborales. Esconder la verdad ha requerido un enorme esfuerzo ideológico y mucha fuerza. La construcción de la ciudad, la clase y el Estado se dio en paralelo al surgimiento de los grandes constructos ideológicos. La función principal de estas ideologías era representar la creación, formación de una forma diferente, presentarla como la obra exitosa del sacerdote, el hombre fuerte o el gobernante cubierto de imaginería divinas. La civilización democrática debe primero apartar estos velos y barreras ideológicas. Solo entonces podremos entender mejor la familia, la sociedad agraria rural y las estructuras tribales y de Asiret. Y no solo esos elementos, sino también la naturaleza de clase del Estado basado en la ciudad, el poder jerárquico establecido que sigue activo y la colonización original de las mujeres. Este cambio de paradigma mejoraría enormemente nuestra comprensión. No cabe duda de que, aparte de la tríada de la ciudad, la clase y el Estado, los grupos de capital monopolista, que son las verdaderas bandas criminales de la civilización. También está la civilización democrática, que continúa en una nueva fase, aunque tenga profundas contradicciones con esta civilización. A pesar de que surgieron contradicciones entre las áreas rurales y urbanas, la tendencia a la complementariedad entre ambas venció a las tensiones. Así como la civilización democrática tenía sus extensiones urbanas, personas esclavas, artesanas, mujeres, las ciudades también tenían sus extensiones rurales. En particular, las estructuras jerárquicas que se hicieron fuertes en la sociedad rural se convirtieron en colaboradoras de los gobernantes de las ciudades-estado. Sin embargo, las contradicciones y conflictos tuvieron lugar entre estos dos bloques sociales, cuyos intereses materiales diferían. Se produjeron intensos conflictos ideológicos, militares y administrativos entre la civilización democrática, representada por las fuerzas comunales, morales y políticas de la sociedad, y la civilización basada en el monopolio del capital y el Estado. Este se ponía por encima del trabajo esclavo de la ciudad, saqueaba a las tribus y aldeas de las zonas rurales. También se produjeron guerras entre los gobernantes de las ciudades, que trataban de aumentar sus cuotas. Los lamentos y melodías que se pueden encontrar en las epopeyas sumerias sobre la ciudad ponen de manifiesto la intensidad y crudeza de estos conflictos. Se puede deducir que en su mayoría las estructuras tribales y de Asiret respondieron a los ataques de las civilizaciones basadas en la ciudad. Las estructuras étnicas que comenzamos a ver alrededor del 4000 y el 3000 a.C.
deben haber sido producto de este periodo. Sabemos que fueron las sociedades sumerias y egipcias quienes dieron nombre a las distintas etnias. Las sociedades sumerias llamaban a las del norte y noreste arias, descendiente de agricultores de las colinas y montañas. A las del oeste las llamaban amorreas, gente con raíces semíticas, protoárabes, que no habían llegado a ser sumerios. Gutianas y casitas. Las sociedades egipcias llamaban apiru a las personas cubiertas de polvo y las tribus del este, a quienes venían de los desiertos de la península del Sinaí. Está generalmente aceptado que hebreo deriva de apiru o abiru. Las murallas erigidas en torno a las ciudades y a las torres son la mejor prueba de la existencia de la sociedad opositora. La intensidad de los enfrentamientos nos dice que la sociedad no aceptaría tan fácilmente la civilización organizada en torno a las clases. Los registros arqueológicos demuestran que se quemaron numerosas aldeas e incluso centros de civilización. Mesopotamia está repleta de montículos de varias capas que fueron zonas de asentamiento quemadas en varias ocasiones. La mitología y la literatura de este periodo también lo reflejan. La Ilíada de Homero es una versión de tercera mano que refleja la tradición épica de origen mesopotámico. Hesíodo creó una versión similar que transformó el panteón de los dioses sumerios en el panteón del Olimpo. Un factor presente en todas las tradiciones épicas de la época era que las guerras eran las guerras de los dioses, personificados por los reyes. A los reyes se les equiparaba con dioses. Ejemplo de ello son los títulos de Nimrod y de Faraón. Si bien el saqueo económico y la esclavización de las sociedades rurales eran el resultado previsto de la guerra, también se produjeron expediciones similares contra las tribus para saquear y tomar personas prisioneras. También las civilizaciones consideraban que saquear a otras y esclavizar personas era una importante fuente de riqueza. El interés material sigue siendo un motivo de conflicto y reconciliación hoy en día. Todo se basa en un cálculo de quién es más fuerte. La unidad de los dioses celestiales se consideraba un estado simbólico del reino más grande de la tierra. Que los sultanes otomanos se autodeterminaran Silulá es una prueba de lo anterior. Presentar la contradicción de clases como fundamental durante este periodo histórico sería un gran error. Las pruebas sugieren que las personas esclavizadas eran siervas obedientes tanto de sus amos como del templo. En esencia, actuaban como extensiones del cuerpo de sus amos. Las comunidades rurales, tribales y asiret resistieron y se negaron a ser esclavizadas. Como cada monopolio intentaba adquirir más, frecuentemente se daban batallas entre ellos. Alrededor de 1500 a.C. comenzó una lucha por la hegemonía con hititas, hurritas y mitanis por un lado y la civilización egipcia por el otro. En Oriente Medio, la civilización central se formó por primera vez en torno al 1500 a.C., con importantes evidencias de competencia y un impulsivo decisivo a la hegemonía de las primeras ciudades magníficas de la historia entre el 1500 y el 1200 a.C. Se considera un periodo vibrante y glorioso de la historia. Las comunidades rurales, tribales y asiret siguieron su desarrollo. El comercio adquirió tanta importancia que por primera vez los imperios comenzaron a construirse en torno a él. Asiria y Fenicia ganaron poder a través de sus monopolios comerciales. Alrededor de 1500 a.C., cuando las civilizaciones China e India estaban dando sus primeros pasos, Europa y otras partes de Asia, África y América estaban entrando en la era neolítica. Me interesan mayormente dos periodos, entre el 6000 y el 4000 a.C.
y el surgimiento de la sociedad agraria rural y la vida de la sociedad urbana de 1500 a 1200 a.C. La originalidad, la creatividad, el ritmo de desarrollo y las narraciones épicas son de lo más interesante. Creo que el heroísmo épico y las ideas sobre la divinidad surgieron principalmente durante estos periodos. A grandes rasgos, mi análisis de la expansión y el desarrollo temporal y espacial de la civilización es el siguiente. 1. La sociedad agraria rural comenzó después de la magnífica sociedad cazadora y recolectora. El templo de Göbekli Tepe ilustra este proceso alrededor de 15.000 a 12.000 a.C. en el área en el que el Tigris y el Éufrates se alimentan del sistema montañoso Taurus-Zagros, que converge con las tierras bajas, donde había abundancia de especies vegetales y animales, y un clima que proporcionaba irrigación natural. Esta sociedad agraria rural estaba en su infancia y su transformación a la vida sedentaria ocurriría alrededor del 6000 a.C. Del 6000 al 4000 a.C., la sociedad agraria vivió su periodo más creativo. A partir del 5000 a.C., empezó a extenderse por todas partes. Hubo poca emigración. La expansión se produjo a través de la exportación cultural. La cultura de el Obey, que comenzó su ascenso con la agricultura de regadío en la Baja Mesopotamia alrededor del 5000 al 4000 a.C. Creció lo suficiente como para empezar a colonizar partes del norte de Mesopotamia. Los restos arqueológicos atestiguan la expansión colonial de esta cultura en la Alta Mesopotamia hacia el año 4000 a.C. Pero al mismo tiempo, esa región mantuvo predominantemente su propia cultura. El período Uruk surgió entre el 4000 y el 3000 a.C. y representa el nacimiento de la ciudad. El tema de la epopeya de Gilgamesh es este evento mágico. Una expansión similar hacia el norte se produjo durante el período de Uruk. Ambos periodos de expansión colonial fueron probablemente el resultado de la creciente eficiencia en el tejido, la alfarería y la producción agrícola. El periodo del 3000 al 2000 a.C. es la época de las dinastías clásicas de Ur. Su rasgo distintivo es un incremento del número de ciudades y los conflictos intensos continuos entre ellas. Todas tenían las expectativas de aumentar su cuota. Se trata de guerras por el reparto de la dominación entre los primeros monopolistas. La revolución neolítica, con su centro en Mesopotamia, se habría extendido a China, India, toda Europa y el norte y el este de África hacia el 4000 a.C., asentándose en estas áreas entre el 4000 y el 2000 a.C. Las sociedades neolíticas con raíces europeas y caucásicas se fortalecieron después del año 2000 a.C. Esta oleada de arremetidas de las primeras grandes tribus del norte que estaban a la ofensiva se extendió desde Anatolia hasta la India y llegó a los centros de civilización de Mesopotamia y Egipto. Esto condujo a una gran convulsión histórica. Además, alrededor del 4000 al 2000 a.C., tanto las tribus árabes de raíces semíticas como las tribus arias montañesas también atacaron en oleadas estos centros de civilización. Se ha observado que ambos tipos de civilización se desarrollan con estos movimientos coloniales y anticoloniales, expansionistas iniciales. Mientras los estratos tribales superiores iniciaban el proceso de transformación en un estado, muchos de los demás miembros de la tribu se fueron incorporando a la clase esclava. Existe una disociación entre los rangos de la tribu y el Asiret. Por un lado surgían nuevas civilizaciones urbanas y por otro organización tribal y Asiret.
crecían y había más solidaridad entre ellas. 3. El periodo del 2000 a 1500 a.C. marcó el final de los periodos clásico, sumerio y egipcio. Las relaciones con Babilonia, Asiria, Mitanni, hititas y el nuevo reino de Egipto se deterioraron y los conflictos se hicieron más intensos. La época de la civilización hegemónica central había empezado. Se estaba dando un periodo particular de globalización. Las tribus del norte utilizaban los conocimientos técnicos y las prácticas de la civilización contra los centros de esta, mientras que las tribus de las montañas y las tribus del desierto del Medio Oriente seguían sus ataques incesantes. También es importante señalar que el hecho de que el hierro sustituyera al bronce condujo a nuevos avances en la tecnología armamentística. Es también el periodo en que la exploración mineral y el comercio adquieren importancia central por primera vez, alcanzando niveles nunca vistos. Los increíbles ascensos de Asiria y Fenicia fueron producto de monopolios comerciales. En este contexto se incrementó la construcción de castillos y murallas. Al final, entre 1500 y 1200 a.C., la civilización encajó un duro golpe con los ataques de grupos escitas y dorios del norte y las tribus guerreras arameas del sur. El resultado de esto fue un periodo de decadencia entre 1200 y 800 a.C. El imperio asirio fue el único que sobrevivió. 4. Es como si la civilización grecorromana, la última gran civilización de la época clásica de la antigüedad, hubiese absorbido el legado de los dos sistemas de civilización anteriores, Mesopotamia y Egipto. El proceso de civilización que duró desde el 1000 a.C. hasta el 500 después de Cristo, continuó expandiéndose por Asia, África y Europa, dando lugar a una era clásica adicional, cosa que contribuyó eficazmente a la civilización. A medida que la era mitológica perdía importancia, dio comienzo un nuevo y original evento religioso, filosófico e incluso científico. El Imperio Romano constituyó la cumbre de los monopolios del capital y el poder. Pero a su debido tiempo, los golpes de las fuerzas de la civilización democrática, como lo era el cristianismo, partido de la gente pobre del imperio, y la resistencia y ataques de las tribus y pueblos en los márgenes, contribuyeron al fin del imperio y con eso llegó también el fin de la antigüedad. Dioses y seres humanos. La tradición religiosa abrahámica es la más difícil de situar en el proceso histórico civilizatorio. La naturaleza de la civilización a la que pertenecían estas tres grandes religiones todavía es una cuestión controvertida. Después de mucha reflexión, siguiendo la línea de mi análisis, defino así las tradiciones abrahámicas, movimientos eclécticos y típicamente conciliadores, que tratan de encontrar un punto medio entre las dos fuerzas principales de la civilización, como los movimientos socialdemócratas actuales, aunque a nivel simbólico les llamo movimientos bajo el liderazgo de la tribu hebrea, en lugar de abordar la base racial de estas religiones. Sería más exacto evaluarlos como movimientos con un poderoso trasfondo ideológico. Aunque la tradición abrahámica se presente como tribal, es en esencia un movimiento centrista entre la civilización democrática con origen en Oriente Medio y las civilizaciones estatistas. No es exactamente una clase o movimiento tribal. Además, no es ni enteramente ideológico ni enteramente moral y político. Es centrista a todos sus respectos. La tradición en cuestión ha mantenido esta cualidad desde la aparición del profeta Abraham hacia el 1700 a.C. Si nos remontamos a Adán y Eva, sus raíces se remontan a los orígenes de las civilizaciones sumeria y egipcia. Esta tradición
ha sido una fuente constante de inspiración tanto para las civilizaciones democráticas como para las estatistas. Al mismo tiempo, ha hecho que sus fuerzas afines, tanto materiales como inmateriales, cortaran los lazos con el legado de estas civilizaciones, con la consecuencia que el hecho de atraer tanto su amistad como su animosidad condujeron a eventos históricos. Las religiones abrahámicas pusieron fin a la era mitológica de la civilización y asumieron el liderazgo de la era religiosa. Se pueden entender más fácilmente a la luz de nuestro nuevo paradigma de civilización. La narrativa más destacada de la era mitológica es la de los reyes dioses. No hay que olvidar que en la antigüedad los relatos estaban cargados de mitología. Es inútil buscar la racionalidad actual en esta forma de narrar. Todos los hechos se relatan y todos los acontecimientos se describen en lenguaje mitológico. La mitología de la era sumeria se veía fuertemente influida por el animismo, la idea de que todo en la naturaleza está formado por seres vivos y espíritus. Esta época, inicialmente, transformó este sistema de creencias, que podría llamarse la religión de los clanes, en algunos pequeños aspectos. Por primera vez se hacía una distinción entre la naturaleza divina y no divina. La esencia de todas las invenciones de los sacerdotes sumerios venían de la sociedad neolítica de la Alta Mesopotamia, y en lugar de una narrativa de diosa madre, favorecían una mitología de Dios masculino y Dios Padre. En consecuencia, tuvo lugar la gran transformación material. Primero llegó el orden jerárquico de dominación masculina, seguido y en paralelo con el surgimiento de la autoridad en forma de Estado. El reflejo de ello podemos encontrarlo desde el principio de la nueva mitología religiosa, con la aparición de Enki, el dios taimado. Respecto a esta cuestión, es bastante notable la lucha entre la diosa Inanna de Uruk. Sus raíces se remontan a la diosa madre Ishtar, que significa estrella del cielo, y el dios Enki de Eridu, el primer dios masculino de una ciudad. Inanna intentó demostrar que todos los derechos divinos pertenecen a la diosa madre y afirmó que de los famosos 104 mes, 99, tales como la virtud, el talento, la invención y las artes fueron creadas por mujeres. Enki le dijo a Inanna que sus argumentos ya carecían de importancia y que se sometiera a escuchar a su padre. Aquí, además de declararse padre, hombre y Dios, redujo a la diosa Inanna a la posición de hija y esposa. ¿Cómo se parece esto a toda la predicación secular, religiosa y científica actual? Personalmente creo que Enki es el dios inicial, el original. Todos los demás son adaptaciones y copias. Los dioses del Olimpo en particular son la tercera o cuarta versión de la mitología sumeria. La narración mitológica se extingue finalmente con la aparición de los dioses romanos. Según la historia, Abraham destrozó los ídolos de los dioses del panteón de Urfa y fue arrojado al fuego por Nimrod. Pero se produjo un milagro divino donde ardía el fuego y se formó un lago sagrado. Abraham emigró entonces a las provincias de Canaán. Salió de una zona controlada por la civilización babilónica para ir a una zona bajo control egipcio, porque le resultaba difícil encontrar refugio en las zonas controladas por Nimrod. Era un caso típico de asilo. Fue probablemente cuando era el líder de una tribu local que entró en conflicto con Nimrod, el gobernante de la ciudad. Claramente la disputa era en torno a la propiedad, mercancías y comercio. En aquella época había rivalidad entre las civilizaciones babilonia y egipcia. Había comenzado el primer periodo del muy dinámico intercambio comercial. Esta rivalidad impactó gravemente en los intereses tradicionales de miles de personas como Abraham. Esta era la base material de la Égira y el asilo. Las tierras de Canaán
se encontraban entre las dos civilizaciones y eran hasta cierto punto semi-independientes. Abraham emigró cuando el poder hegemónico le puso el punto de mira. Es muy probable que esta hégira incorpore las historias de miles de migraciones en una única narración en la lengua de la época. Todo indica a que esa historia en cuestión habla de las contradicciones y conflictos vividos por la tribu local y los principados, cuyos intereses durante este periodo se vieron aplastados bajo el peso de las dos grandes civilizaciones, el nuevo reino de Babilonia y Egipto. Estas fuerzas no solo rechazaban a los Nimrodes y faraones, que se presentaban como dioses, sino que protestaban activamente siempre que tenían ocasión, destrozando los ídolos que les retrataban. En resumen, el conflicto por los intereses materiales quedaba reflejado como lucha ideológica. No era fácil luchar contra una ideología de rey Dios, de al menos 3000 años de antigüedad. Requería un enorme valor y habilidad. Por eso el acto de resistencia de Abraham en Urfa adquirió un significado de milagro, y por eso fue tan importante. Por primera vez la servidumbre se oponía a Dios, y eso fue un hecho sin precedentes, incluso milagroso. Son importantes tanto el aspecto material, destruir los ídolos, como la nueva búsqueda ideológica, cómo y dónde encontrar al nuevo Dios. Y, en cierto sentido, cómo crear su propia construcción ideológica. Seguía siendo una cuestión abierta, una cuestión que se debatió durante los siglos a partir de entonces. Abraham afirmó que encontró a su Dios llamando a la voz que le había inspirado, Gua Egue. Él es Yahvé. Jehová es el nombre del primer Dios de Abraham. Es muy probable que la palabra tenga raíces culturales arias. La transición al teísmo de El, Ula y Alá ocurrió mucho después de que Abraham se fuera a la provincia de Canaán. Él tiene raíces semíticas y refleja los rasgos y el anhelo de similitud y unidad de las tribus que viven en el extenso entorno desértico. La segunda gran inspiración encontró su expresión en Moisés y sus 10 mandamientos. De hecho, el encuentro con Dios en el Sinaí es la representación de Moisés buscando una solución a los problemas cada vez peores de la tribu que lideraba. Si tenemos en cuenta que los 10 mandamientos son las reglas típicas que rigen la tribu, podremos dar más profundidad a nuestro análisis. Esta tradición sería renovada más tarde por Jesús y Mahoma tendría una experiencia similar en la Meca. En el monte Hira, donde recibió su primera revelación de Dios, en muchos libros sagrados hay narraciones sobre el contacto de diversos profetas con Dios. Estas eran narraciones tradicionales que guiaban ideas y acciones durante etapas importantes de la época. Esta es la naturaleza de la narración. El texto sagrado refleja hechos y eventos naturales y sociales, primera y segunda naturaleza, en el lenguaje, retórica de la época, lo que yo llamo estilo profético. Se puede afirmar con facilidad que esta tradición representa una etapa de la historia relevante para nuestro tema. 1. Se opone a las 2 primeras grandes civilizaciones de la historia y de la época gobernada por reyes dioses. Esta fue la primera rebelión de las siervas y siervos contra Dios. 2. Se creó una nueva expresión ideológica, un discurso que decía que los reyes dioses eran simples seres humanos, pero Dios no era humano. Era el verdadero creador de todas las cosas. El famoso dicho, Él es producto de esa gran inspiración. Solo Él puede ser Dios y Rab, el Señor. 3. Solo podías someterte a Él, no a dioses reyes. Estos eran los principios fundamentales de la nueva ideología. Estos 3 puntos son el denominador común de esta maravillosa tradición que llamamos religiones abrahámicas. Tras numerosas experiencias en la historia,
amplios sectores de la sociedad se fueron oponiendo gradualmente al estrato más alto, el cual no luchaba contra la monopolización y se deificaba a sí mismo. Amplios sectores de la sociedad construyeron una sacralidad y un discurso divino más beneficioso para ellos. Pero es mucho más importante explicar el cambio que se produjo en relación con la sociedad moral y política. En los 2 milenios anteriores, 3500 al 1500 a.C., la sociedad moral y política había sufrido un duro golpe, un importante acontecimiento de la sustitución de las deidades de la naturaleza que simbolizaban la relación sincera, equitativa y viva de la naturaleza con la cultura de la diosa madre y todos los clanes y tribus. Por la dualidad Dios-sierva, esencialmente la estructura de clases de esclava y amo, que se expresa a través de la dominación de los dioses mitológicos masculinos, creadores de la tierra, el cielo y el mar. Esto indica que el aspecto ideológico de la sociedad moral y política también había sufrido un duro golpe. Se estaba produciendo una gran transformación de la cultura material e inmaterial. Las narraciones mitológicas cuentan con numerosos ejemplos de ello. En este largo periodo histórico, la tríada formada por el sacerdote, el rey y el comandante, organizada como una extensa red que busca intereses materiales en detrimento de la naturaleza y que se oculta tras una máscara ideológica, asestó un duro golpe a la sociedad moral y política. Partiendo de este paradigma podemos entender mucho mejor la sociedad de este periodo de 2000 años. Elaborar un concepto es muy difícil y requiere un gran esfuerzo. El paradigma de la tradición abrahámica sin duda reconceptualizó al menos el periodo de 2000 años de los Nimrodes y los faraones. También empujó la transición hacia una narrativa y una religión más humanas y razonables. Por supuesto, la nueva narrativa religiosa era también metafísica y distaba mucho de la racionalidad y las ciencias sociales actuales. Pero se trataba de un acontecimiento histórico muy importante. No constituyó un completo retorno a la sociedad moral y política de los viejos tiempos, como queda claro en los 10 mandamientos, que representan la moral exclusivamente como religión. Los 10 mandamientos de Moisés, obviamente, son principios morales vestidos de religión. Los elementos de fe son secundarios y débiles. Por eso sustituir la religión por la moral fue una transformación muy importante de la sociedad moral y política. La vida moral y política más sencilla del pasado estaba influida por un Dios que penetraba en todo. En efecto, la vida se ve envuelta por el manto de una religión más avanzada. Lo que más investigación requiere es si esta moral política hechas religión se oponían a la civilización estatista, clasista y urbana, o constituían una nueva civilización en sí mismas. Este es el pasado histórico del actual debate sobre laicismo y civilización islámica, especialmente en Turquía y Oriente Medio. Teniendo en cuenta la evolución que ha hecho hasta el día de hoy las religiones abrahámicas, se puede dar una respuesta doble. Una tendencia que se identificaba con la clase alta perseguía el objetivo de establecer nuevos reinos y principados locales, al igual que el ala derecha de la socialdemocracia, con la intención de continuar con el poder de los Nimrodes y los faraones, solo que con un nuevo disfraz ideológico, como mensajero, sombra o representante de Dios, en lugar de ser Dios mismo. Así ha sido desde que surgió la religión. Abraham, por ejemplo, siguió comerciando mientras lideraba su tribu, lo que nos revela mucho sobre su posición. Se puede sostener fácilmente que buscaba un principado o reino local. No deseaba seguir siendo un simple siervo de Nimrod. Le parecía desagradable, tanto a nivel religioso, moral y político. Hay altas probabilidades de que Moisés fuera un príncipe disidente en Egipto. En representación de la comunidad hebrea, la palabra hebreo deriva de la palabra apiru, que designa las agentes y tribus del este cubiertas de polvo.
que era pobre, vivía en semiesclavitud y no se había integrado del todo en Egipto. Se rebeló contra el faraón. La Escritura Sagrada dice que, después de difíciles negociaciones con el faraón, decidió abandonar Egipto. Su éxodo de Egipto, el profeta Mahoma, tiene un éxodo similar. Con las comunidades hebreas que había organizado en la clandestinidad, fue un éxito. La historia de sus 40 años de lucha en el desierto describe su desempeño por establecer un nuevo principado o emirato. De ahí se elaboraron normas. Buscaba la imaginada tierra prometida. Como sabemos, esta utopía se alcanzó hacia el 1000 a.C., en el actual territorio palestino israelí, por los profetas Salomón, David y Samuel. Los verdaderos líderes ideológicos son los sacerdotes como Samuel. Después del 1000 a.C., aprovechando el conflicto entre los dos grandes bloques de Oriente y Occidente, se formaron muchos principados similares, que evocan el ejemplo del establecimiento de pequeños reinos y estados-nación. Hoy en día, una tendencia similar, aunque ligeramente diferente, sigue existiendo, particularmente en Sudamérica, pero también en muchos otros lugares del mundo. Otra tendencia era la anticivilización, la de los sectores radicales y pobres de la sociedad. Estos sectores entendieron que civilizarse agravaría sus problemas. Incluso en el primer reino de Israel y de Judea, esto constituía una fuerte contradicción. Esto se reflejaba en parte en la oposición que ejercían los sacerdotes al estilo de Samuel contra los líderes que se convertían en reyes. La aparición de Jesús haría esto más evidente. En este periodo se había profundizado la división de clases. Los representantes del estrato superior, dueños del reino de Judea, que colaboraban con los romanos, acusaron a Jesús de perjudicar su poder y lo hicieron crucificar, con la ayuda de Judas Iscariote, el 13º apóstol, un informante judío que colaboraba con las autoridades. El gobernador que representaba a Roma no insistió en que se crucificara a Jesús, sino que fueron los representantes del reino de Judea quienes exigieron su crucifixión. Jesús era considerado un símbolo del primer gran partido interpopular, que representaba a la gente pobre, no solo hebrea, sino de todos los pueblos, especialmente griego, asirio y armenio, todos los pueblos que habían establecido civilizaciones en aquella época, empobrecidos por las civilizaciones romana y persa. Se trataba de un nuevo movimiento que crecía contra la civilización clásica. Las personas miembros de este movimiento vivieron una vida clandestina, antirromana, antisasánida durante 300 años, corriendo el riesgo de sufrir todo tipo de torturas y hambre. Los altos cargos, el Consejo de Sacerdotes y el cónsul del movimiento politizado colaboraban oficialmente con el emperador romano Constantino, convirtiéndose en el órgano ideológico del segundo mayor imperio romano de Oriente construido durante la época bizantina. En cambio, los sectores pobres y radicales vinculados a diferentes confesiones desplegaron una feroz resistencia que duró siglos. La resistencia que desplegaron las comunidades arrianistas, asirias y gregorianas es importante. Como sabemos, la lucha de clases y la lucha por una sociedad moral y política llevada a cabo por las tribus y los pueblos oprimidos en una forma de lucha religiosa no ha cesado durante siglos. Un factor de paso al formarse las confesiones dentro del cristianismo es el debate sobre si Jesús fue creado a partir de la naturaleza divina o de la naturaleza humana. Sus raíces se remontan a la mitología sumeria. El estrato superior decía ser de descendencia divina y afirmaba que era imposible que alguien de los estratos bajos fuera de descendencia divina. El mito sobre cómo fueron creados a partir de los excrementos de Dios aborda esta cuestión. El discurso también concernía las religiones abrahámicas. La actitud de Mahoma era clara. El ser humano no es Dios, sino un mensajero de Dios y solo puede ser siervo suyo. Se trata de una cuestión contradictoria dentro del cristianismo. Las confesiones que surgieron de los estratos inferiores, arrianistas, afirmaban que Jesús era de descendencia humana, mientras que quienes vislumbraban una posible colaboración con los gobernantes tendían a afirmar que era descendiente de Dios. En esencia, se trataba de una cuestión de formaciones de clases.
Las creencias mitológicas oficiales locales y transformadas mantenían la lucha anticivilización, la cual tenía características tanto de clase como étnicas en el periodo comprendido entre el 3000 y el 1500 a.C. La aspiración a la libertad es clara. Hay numerosos ejemplos que sostienen este argumento. Las tribus y asirets, con raíces arias de la zona de Tauros Agros, libraron una tremenda batalla y destruyeron el imperio acadio en 2150 a.C., estableciendo así la dinastía Gutián. Más tarde, en alianza con hititas y casitas, ocuparon Babilonia en 1596 a.C. y formaron la Confederación Mitanni en 1500 a.C., con Serekaniye, Seilampinar como su centro. Todas las ciudades egipcias y mesopotámicas reconocieron su poder. La tradición abrahámica de resistencia se desarrolló después de esta fase histórica y hasta la fecha ha sido bastante eficaz de diversas maneras en diferentes formaciones históricas. Sin embargo, sería un error desvincular por completo la tradición abrahámica de la mitología. La mayoría de acontecimientos recogidos en los 3 libros sagrados, en particular la historia de Adán y Eva, también pueden encontrarse en la mitología sumeria y egipcia. La diferencia tiene que ver sobre todo con Dios y las transiciones en curso en los distintos periodos. Lo importante es que la sociedad moral y política se impusieron con contundentes expresiones ideológicas y religiosas locales. La religión es, en gran medida, resistencia moral. La tradición zoroástrica, en particular, denota una transformación más radical. Esta tradición, una fuente de influencia de las religiones abrahámicas, constituye enseñanzas morales y políticas semifilosóficas y semirreligiosas de la sociedad agrícola y ganadera de los Montes Agros. La interpelación zoroástrica al dios de origen semítico con la famosa pregunta «Dime quién eres» refleja una ruptura radical. Se reemplazó santidad con bien y mal, así como los conceptos de luz y oscuridad por primera vez. Y así se allanó el camino para la ética, ciencia de la moral griega y los movimientos filosóficos que vendrían después. De las historias del Heródoto, que son sobre todo historias sobre Media, se puede deducir que las sociedades griegas deben mucho a la tradición zoroástrica, que conocieron a través de Media. Se puede argumentar que la tradición zoroástrica seguía reflejando la fortaleza de la sociedad moral y política de las tribus de las montañas y de la sociedad agrícola aria en general, que no había sido colonizada. Comprensiblemente expresa la realidad moral y política de la sociedad donde la esclavitud no se había desarrollado realmente y aún existía una importante vida social libre. El fin de la antigüedad. La civilización grecorromana del periodo final de la antigüedad englobaba las 3 tradiciones. En ambas penínsulas, el periodo de los reyes dioses tradicionales fue la primera fase. La mitología grecorromana es la última variante de la sumeria y egipcia, que eran las originales. La tradición mitológica, Zeus en el Olimpo, Júpiter y Roma, vivió su última gran época durante los reinos etrusco y espartano. Durante la República Romana, 508 a.C. hasta el 44 después de Cristo, y la democracia ateniense, 500 al 300 a.C., la tradición filosófica fue pasando a primer plano a medida que se desvanecía la narrativa mitológica. Sócrates, el filósofo famoso, Cicerón, el orador famoso de ese periodo, la ciudadanía romana y ateniense, que no estaban preparadas para abandonar así como así sus antiguas tradiciones libres, seguían siendo devotas de su tradición moral y de sociedad política. Lucharon intensamente contra la monarquía y los sistemas imperiales. Lo vemos en la lucha entre Atenas y Esparta, y también en la lucha de las principales figuras de la aristocracia romana con César. Sócrates y Cicerón fueron filósofos de la moral y el pensamiento, e importantes figuras para la creación de las primeras doctrinas de la ética y la política democrática. Aunque no se refleja en el conjunto de la sociedad, es indiscutible que el poder de Atenas y Roma surgía de su vigorosa tradición de sociedad moral y política. La limitada institución de la esclavitud no se puede comparar con las grandes masas de ciudadanía libre, tanto en zonas urbanas como rurales, y esto hace que su papel
en la creación de las doctrinas sobre la república y la democracia sea importante. La república romana y la democracia ateniense sucumbieron a los experimentos imperiales de Augusto y Alejandro, lo que supuso un importante revés dado que la mayoría de los valores positivos heredados del periodo romano y ateniense eran producto de la república y la democracia. Por primera vez en la historia registrada, llegamos a un momento en que las sociedades morales y políticas se materializaban mejor, aunque no en toda su plenitud, mediante una república y una democracia. Para expresarse en toda su plenitud, las sociedades morales y políticas deben ir más allá de la democracia representativa. Necesitaban una democracia participativa directa. El cristianismo, la tercera tradición, tuvo inicialmente un papel destructivo dentro del imperio. El cristianismo y la ofensiva de las tribus germánicas fueron fuertes constituyentes de la civilización democrática antes de la caída del Imperio Romano, 476 después de Cristo. Con el auge del Imperio Bizantino, el cristianismo cayó en la posición reaccionaria de ser un representante de la civilización estatista y oficial. Sin embargo, la amplia representación de confesiones opositoras seguía desempeñando un papel positivo para la civilización democrática. Como resultado, el sistema de civilización clásica implementó cada vez más su carácter hegemónico en torno a la tríada clase-estado, redes de monopolio de capital y poder de 3.500 años de antigüedad. Aún así, se derrumbó. La caída de Roma fue la caída de la antigüedad, debido a los ataques del cristianismo anticivilización y la resistencia y ofensivas tribales anticivilización, germánicas, hunas y francas, que deberían considerarse los dos componentes principales de la civilización democrática, lo que nos muestra muy claramente el curso del desarrollo histórico. Esto no se ve afectado por el hecho de que en el núcleo de las fuerzas de la civilización democrática se deterioren los estratos superiores y se replique la civilización clásica. No olvidemos que el territorio y las ciudades de la civilización clásica eran todavía como islas en el mar de las fuerzas democráticas, formado por tribus y pueblos, gente en la religión, las confesiones, la ciudad y en las organizaciones artesanales. La humanidad no había abandonado la sociedad moral y política. Miles de años de guerra así lo reflejan. De hecho, se trata de la tendencia hacia la libertad, relacionada principalmente con la naturaleza social, que se encarna en la sociedad moral y política y que trataba de sostenerse bajo un disfraz de religión. Es importante entenderlo así. La era del Islam. El problema principal en torno al Islam, la última gran religión abrahámica, es si se trata de una continuación de la civilización clásica o de una voz contundente de la civilización democrática. No creo que este debate haya terminado. La ciudad de donde procedía el profeta Mahoma, Meca, era una ciudad comercial. Tenía un vasto interior a su manera. Estaba ubicada en la intersección de las rutas comerciales norte-sur y este-oeste. También era un mercado central, donde las tribus árabes se juntaban para comerciar. Ideas, símbolos divinos y personas esclavas estaban a disposición junto con bienes comerciales. Era el lugar donde resonaban religiones de tradición abrahámica, también de tradición mitológica e incluso animista. El Hajj es el centro de la peregrinación. Cuando nació el profeta Mahoma, el imperio bizantino, uno de los dos imperios pasando por una transición de antigüedad a la Edad Media, se extendió hasta Damasco, en el norte, llevando la rama oficial del cristianismo que controlaba. Los sacerdotes asirios que estaban sobre todo en la oposición aceleraron la cristianización de las comunidades sasánidas. Por otro lado, las comunidades sasánidas pretendían expandir su hegemonía desde el noreste hasta la península arábiga. En el suroeste, el efecto de la Abisinia cristiana, la actual Etiopía, en el este de África, se extendió hasta Yemen. Las comunidades judías, que representaban la rama más antigua de la tradición abrahámica, penetraron en la península, beneficiándose de una gran riqueza inmobiliaria y comercial. Por su lado, las tribus árabes, las verdaderas habitantes de la península, se encontraban en una profunda crisis socioeconómica. Las frecuentes expediciones de antaño en las 4 direcciones ya no se podían llevar a cabo porque las civilizaciones existentes eran demasiado fuertes.
Antes de la presencia de las civilizaciones sumerias y egipcia, las tribus semitas atacaban las zonas neolíticas fértiles y también las civilizaciones urbanas que vendrían después. Amorita, Apiru, Akkad, Canaán, Aram son los nombres que se les dio en diferentes épocas. Se trataba de un periodo en que las tribus estaban sometidas a una presión extrema y se acercaban al punto de implosión. Se podría decir que las tribus árabes esperaban un milagro para llevar a cabo su última gran expansión, y el Islam fue ese milagro. Mahoma fue capaz de entender a la perfección su tiempo y condiciones. Él encarnaba todo lo necesario para hacer un nuevo periodo de la historia. No fue discípulo de ninguna de las tradiciones ideológicas existentes. Recibió influencias del judaísmo y el cristianismo, llamadas religiones del libro. También del zoroastraísmo y el sabianismo. Su actitud hacia los ídolos era similar a la de Abraham. Comprendía que no servirían a sus objetivos. Su propaganda y acción militar iniciales fueron contra los monopolios comerciales de la Meca. Sabía que si no acababa con su influencia, él no se podría beneficiar del dinamismo tribal. Sus interpretaciones de las revelaciones de Dios eran muy similares a la tradición de los 10 mandamientos. Trataba de inculcar a las tribus de una perspectiva moral y política. Si la esencia del concepto de Alá se puede analizar por sus 99 nombres, queda claro qué tipo de utopía social se está construyendo. En Medina, donde ostentaba el poder político, refinó su utopía aún más. El éxito de sus acciones iniciales se consideró un milagro. Eso aumentó su confianza en sí mismo. La manera en que Mahoma trabajó en Medina es bastante importante para nuestro debate. La mezquita funcionaba como asamblea democrática. Al principio se celebraban reuniones en la mezquita para abordar problemas sociales. La mezquita siguió teniendo ese rol hasta la muerte de Mahoma. Los rituales de culto, la oración, el ayuno y la limosna formaban parte de las actividades educativas destinadas a fortalecer la personalidad creyente. Esta era la naturaleza del Islam emergente. Aunque con una cobertura religiosa, se revivió una sociedad moral y política enérgica y dinámica. Por lo tanto, para poder hablar de un verdadero movimiento maometano y del Islam, debemos decir que es un hecho innegable que una sociedad moral y política solo puede reconstruirse en base a una democracia participativa, con el objetivo de superar problemas fundamentales. Es bien sabido que Mahoma se extralimitó en muchas de sus acciones y que dudó mucho antes de llevarlas a cabo. Eso fue particularmente cierto en relación a los pueblos judíos, especialmente con la cuestión de la Qibla, así como el asesinato de todos los hombres de la tribu judía Qurayza por su colaboración con la aristocracia qurayshita. Si se hubiera encontrado una solución adecuada, tal vez la contradicción árabe-hebrea se habría resuelto en su momento y el Islam habría progresado aún más. En conjunto, el Islam puede describirse como un movimiento cercano a lo democrático, liberatorio e igualitario. Su rápida expansión no puede atribuirse únicamente al uso de las armas. La desgracia del Islam fue convertirse en instrumento de las fuerzas de la civilización mucho más rápido que el judaísmo y el cristianismo. Menos de 50 años después de su nacimiento, ya se usaba como parche de las fuerzas de la civilización clásica en manos de la dinastía Muawiyya en Damasco. La masacre de al-Bayt supuso también la destrucción de muchas de las características positivas del Islam. Yo diría que fue el fin del Islam. Son tradiciones dignas de mención las confesiones formadas por personas seguidoras de al-Bayt y el yariyismo. La rama chiita de al-Bayt se unió a la civilización oficial de la dinastía safávida en Irán, perdiendo así su esencia anticivilización. La tradición suní de poder oprimió a las comunidades alevíes de Anatolia y Kurdistán durante cientos de años y pudieron mantener su existencia como sociedad moral y política, pero no lograron un desarrollo sistemático. La situación no fue diferente para las demás ramas. El yariyismo, el movimiento Karmata y otros similares trataron de desarrollar el Islam como un firme movimiento de clase de las oprimidas y fue eliminado con mayor ferocidad por ello.
es necesario examinar que existiera tal legado bajo la cobertura islámica. Por eso es necesaria una historia democrática. El Islam de Mahoma nunca llegó a ser realidad. El Islam de los periodos Omeya, Abbasi, Otomano, Safávida y Mogol no puede considerarse Islam de Mahoma. Por eso surgieron tantas sectas y confesiones. No hubo ningún éxito serio. Lo que se representa como éxito del Islam no es más que el crecimiento masivo de un astuto monopolio comercial en la Meca, bajo el Islam, y la expansión de gran alcance de los monopolios comerciales y de poder controlados por los aristócratas tribales, emires y jeques. Con el monopolio comercial de la Meca lo hizo posible. Fue una clara traición al Islam. El profeta Moisés y el profeta Jesús también fueron traicionados, pero la traición de Mahoma abarcó mucho más. Inglaterra instrumentalizó el Islam de los siglos XIX y XX como parte de su proyecto de expansión colonial en Oriente Medio y se le hizo desempeñar un papel nacionalista extremadamente reaccionario en diversas formaciones de Estado-nación, árabes, iraní, turco, afgano, pakistaní, indonesio y otros estados-nación. Actualmente, junto con el radicalismo ambiguo de la variante Al-Qaeda, tenemos los esfuerzos de formaciones como la Organización para la Cooperación Islámica, que no tiene una representación clara. Me refiero a una variedad de organizaciones que llevan ese nombre. Su vínculo con el Islam es solo de nombre. La mayoría son organizaciones capitalistas, modernistas y nacionalistas, como para establecer el lugar del Islam en el mundo, lo que indica que el Islam se encuentra en uno de los periodos menos significativos de su historia. Pero yo me tomo al profeta Mahoma y su Islam muy en serio. Si el debate se desarrolla en torno a su enfoque de las ideas, la moral y la política, y siempre que todos los implicados estén dispuestos a respetar y honrar la realidad mahometana que surgirá en cualquier discusión honesta. Me extenderé sobre este tema más adelante en este libro, cuando sea pertinente. La persona lectora debe comprender por qué analizo la Edad Media, 476 al 1453 después de Cristo, desde la perspectiva del Islam y Mahoma. Es porque la Edad Media es la edad del Islam o la edad de los mahometanos, precisamente porque se traicionó el nombre y la esencia del Islam, no porque se le diera una aplicación real. Precursor de nuestro actual sistema hegemónico llamado capitalismo es, en última instancia, ese Islam. Es la época en que los monopolios comerciales alcanzaron su cenit inicial. En el centro de la civilización seguía estando en Oriente Medio, y se trataba del periodo previo al que se inventaron y se aplicaron por primera vez todos los juegos del capitalismo. En colaboración con estos monopolios, mercaderes de Venecia llevaron la cultura material de Oriente Medio a Europa a lo largo de 300 años. Lo mismo había ocurrido con el cristianismo, que ya había introducido la cultura inmaterial de Oriente Medio en toda Europa entre los siglos VI y X. Los siglos VIII al XII, también llamados Renacimiento Islámico, no fueron nada sustancial si se comparan con los miles de años de tradición, civilización que los precedieron. Creo que el estado actual de Oriente Medio, plagado de problemas y en constante declive desde el siglo XII, está estrechamente relacionado con esta traición, utilizando el nombre del Islam. Incluso si el punto de partida ofrece una buena oportunidad, la traición solo lo hará todo peor. Lo que pasó con el Islam lo confirma. No puedo dejar de insistir en que si las personas que seguían a Mahoma hubiesen profundizado en debates teológicos, éticos, filosóficos, artísticos y políticos, como lo hicieron en el caso de quienes seguían a Moisés y a Jesús, y hubiesen compartido los resultados con la sociedad moral y política, entonces el centro hegemónico de la civilización clásica no se habría movido hacia Occidente. Y lo que es más importante, más que la civilización clásica, la civilización democrática, habría sido el desarrollo predominante. Las tradiciones judaica y cristiana que se retiraron de Oriente Medio a Europa estaban mucho más abiertas al debate. Sin embargo, lo que continuaba suponiendo un serio obstáculo era el dogmatismo, que es parte de la esencia de cualquier tradición religiosa. Sin embargo, el hecho de que difundieron en Europa los valores culturales e intelectuales de Oriente Medio, que no deben subestimarse, aceleró el desarrollo filosófico y científico de acuerdo con la dialéctica. Lo que nunca se ha hecho y sigue sin permitirse en el Islam
de Oriente Medio es mantener un debate de este tipo y respetar sus conclusiones. Aparte de esto, Oriente Medio lideró por delante de Europa en los ámbitos agrícolas y comerciales durante miles de años y tampoco se quedó atrás en fabricación. En resumen, el movimiento maometano podría haber indicado un camino que se adaptara a la historia de Oriente Medio, pero en los primeros tiempos del Islam, la asabiyya tribal, que tal como argumentó Ibn Khaldun, que se quedaba más bien corta, ya había impuesto algo parecido a las tendencias fascistas nacionalistas actuales, desperdiciando la Edad Media. El sistema de civilización central había entrado en declive en Oriente Medio, pero en Europa entró en su auge a partir del siglo XV. La acumulación de cultura material e inmaterial que se formó durante los 10.000 años que siguieron a la revolución agrícola iba a hacer su nueva ofensiva en este punto, en esta nueva ubicación. Mi intención aquí no es esbozar la historia de la civilización democrática, sino tratar de definirla, determinar su ubicación y describir su función histórica. Creo que la historia necesita un análisis así. De lo contrario, no encontraríamos sentido a los llamados acontecimientos milagrosos. ¿Cómo podemos entender la historia sin analizar los movimientos de resistencia, las guerras y las estructuras comunales que se erigieron en contraposición a quienes intentaban saquear los valores materiales e inmateriales? Aquí hablamos de los estratos superiores que durante miles de años se declaraban dioses en un ambiente cultural muy rico, mientras llevaban a estos pueblos a la extinción e imponían estructuras sociales de dudosa reputación como la esclavitud, la servidumbre, la mano de obra barata y el ama de casa. ¿Cómo podemos conocer nuestra humanidad si no entendemos la historia? Si respetamos aquello que es socialmente indispensable, incluida la política, el arte de la razón, la moral y la libertad, entonces debemos plantearnos estas preguntas. No obtendremos una solución utilizando trucos de clase y asibiyya tribal, sin sistematizar los apoteósicos movimientos de la historia de la naturaleza social y revelar cómo y por qué surgieron, así como sus consecuencias. No podemos definir nuestra existencia humana. De no hacerlo así, nuestra vida no tendría sentido. Las narraciones de la civilización, apoyadas por masas de propaganda, cuya esencia son las redes que aseguran el monopolio del capital y el poder, no constituyen una historia significativa de la humanidad. La iniciativa de la civilización democrática de construir la sociedad histórica surge de la necesidad de acabar con los engaños de la red capitalista, como las ideas sobre el fin de la historia y un mundo singular. No solo porque podemos imaginar nuevos mundos, sino porque son absolutamente indispensables. Sin haber podido superar por completo el dogmatismo medieval que se apoderó del ser humano, el dogmatismo aún peor de los estados-nación cautivó las mentes. Es 1000 veces peor que el chauvinismo de la asibiyya tribal. Este elemento, en combinación con las historias nacionales creadas para cegar a la gente y llevarlas a ignorar los hechos, han creado nuevos desiertos intelectuales. La sangre ha fluido como un río para crear y validar esta repugnante historia. El nacionalismo y el Estado-nación no son más que un ídolo reaccionario, apasionando toda la humanidad. Estoy tratando de formular esta historia a sabiendas que incluso las llamadas épocas más oscuras de la conciencia social no eran tan estériles y que la humanidad aún no había caído tan bajo. Debo repetirlo, sin conocer la historia de la naturaleza social, nunca podremos comprender la realidad. Nunca me perdonaré haber evaluado la historia durante tanto tiempo de manera tan pesimista bajo el yugo del capitalismo, sin conocer la historia, el verdadero apocalipsis de la humanidad. Y por tanto, sin tener vínculo con la realidad de la sociedad moral y política, no podemos evitar caer en las posiciones más irrespetuosas e indignas. Cuanto más cerca de la historia se esté, más cerca está de la realidad. Por su lado, la historia solo puede establecer un vínculo de la realidad social si es la historia de la civilización democrática. Debido a su importancia, presentaré mi planteamiento de la historia de la civilización democrática en contraposición a la modernidad capitalista bajo un epígrafe por separado en la siguiente sección.